El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Hola, hoy vamos a sumergirnos un poco en el nombre propio Adriano. Vamos a ver qué historia tiene, qué significa. Tenemos aquí información muy interesante que han recopilado nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, la web del Instituto de Historia Familiar. Exacto. La idea es explorar de dónde viene, qué figuras históricas lo llevaron, qué rasgos se le suelen asociar. Vamos a hacer un buen análisis. Eso es. Vamos a ver qué nos cuentan las fuentes para tener una visión, lo más completa posible de Adriano. Muy bien, pues vamos a ello. El origen es fascinante. Sí. Viene del latín Adrianus, Ajá. que era el nombre de una familia romana de Hadria, una ciudad que estaba, cerca del mar Adriático. Claro que de hecho le da nombre al mar, ¿no? O viceversa. Eso. Y claro, al oír Adriano, pues es imposible no pensar en el emperador, el famoso emperador Adriano. Efectivamente, una figura histórica de primer orden. Pero ojo, que también tiene una conexión religiosa muy, muy importante. San Adrián. Ah, es verdad, San Adrián. Cuéntanos un poco de él. Pues mira, San Adrián de Nicomedia. Era, según se cuenta, un oficial romano, un soldado, Ajá. que se convirtió al cristianismo, al parecer, impresionado por la fe de otros mártires. Vaya. Y acabó siendo martirizado él también en Nicomedia, allá por el 303. Fíjate, es el patrón de los mensajeros. Qué curioso. ¿Y la onomástica? Porque creo que hay varias fechas. Sí, tiene varias. La principal suele ser el 8 de septiembre, pero también se menciona el 4 de enero, el 5 de marzo, el 8 de julio. Hay varias opciones. Qué interesante. O sea, emperador por un lado, santo mártir por otro. Y la fuente que manejamos también describe un perfil, ¿no? ¿Cómo se supone que son las personas llamadas Adriano? Sí, esto ya sabes para los que también estén interesados en este tipo de datos más simbólicos, digamos. Claro. Pues se dice que Adriano es como el prototipo de hombre bueno, sencillo, honrado, Ujú. aunque quizá a veces demasiado confiado. Se le ve como trabajador, ingenioso y quizá un pelín introvertido. ¿Y sugiere profesiones o algo así? Pues sí, mira, sugiere que podría encajar bien como profesor o como constructor. Constructor. Como el emperador, ¿no? Anda, pues sí, buena conexión. Y en el amor se le describe como fiel y sincero. Y siguiendo con estas curiosidades, para quien le interese, la fuente asocia a Adriano un número de la suerte, Sí, el número 8. el 8, y el sábado como su día favorable. Y tiene hasta talismanes, un jaspe marrón y una ramita de pino. Una ramita de pino, qué curioso. Oye, y una cosa que me ha llamado la atención es que dice, la flor de Adriano es... Pero Pero lo dejé en blanco, sí, lo deja en blanco, no nos dice cuál es. no. Pero es muy posible que en la lámina del nombre que preparan nuestros amigos de heraldacafamiliar.com, que son muy completas, ahí sí que se vea una ilustración de la flor que le corresponde. Claro, es verdad. Y hablando de cómo viajan los nombres, es interesante ver las variantes, ¿no? Sí. Adriano tiene unas cuantas, por ejemplo, Adrià, en catalán, Ajá. Adirán, en euskera, y en gallego pues tienes Adriano, Adrián, Adrao o Adriao, varias formas. ¿Y fuera de nuestras fronteras, cómo se dice? Pues mira, se mantiene Adriano en alemán e italiano. En francés es Adriu o Adrià. Como en inglés, ¿no? Hadrian o Adrian. Exacto, muy parecido. Se nota que es un nombre con bastante difusión por Europa. Oye, ¿y sobre esas láminas que comentabas antes? Sí. En heráldicafamiliar.com se puede conseguir una lámina personalizada con toda esta información que hemos estado comentando sobre Adriano, ¿verdad? Efectivamente. Una lámina muy bonita y completa. De hecho, hemos dejado un enlace en la descripción para quien quiera echarle un vistazo. Genial. Y no solo hacen láminas de nombres, ¿eh? También tienen unas láminas estupendas sobre el origen y la historia de los apellidos. Que eso es otro mundo fascinante para explorar las raíces de cada uno. Desde luego. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos visto de Adriano, tenemos un nombre con unas raíces romanas muy claras, Sí, muy profundas. ligado a un emperador importantísimo, también a un santo con una historia potente. Y con un perfil asociado, pues eso, a la bondad, a la sencillez, al trabajo. Sí, A mí lo que me parece fascinante es pensar cómo un nombre que surge en un sitio concreto, Adrià, hace tantísimos siglos. ¿ya ves? Sigue aquí, vivo y cargado de todo ese peso histórico y de significado. Te hace pensar, ¿no?
¿Qué ecos del pasado puede percibir alguien que se llama Adriano hoy en día? Es una reflexión muy buena para terminar, la verdad. ¿Sentirá esa conexión con la historia? ¿Quién sabe? Y bueno, como siempre decimos, si alguien que nos escucha tiene más datos curiosos, alguna anécdota o historias relacionadas con el nombre Adriano o quizá con su propio apellido, Claro. pues siempre es genial compartirlo. Iniciativas como la de heraldicafamiliar.com son un punto de partida fantástico para empezar esa exploración personal de las raíces. Sin duda. Pues nada más por hoy. Hasta el próximo análisis. Hasta la próxima.